caballos. Por Entonces, supuesto. Y pues yo tengo como un pequeño orden que me gustaría como arrancar por ahí y partiendo de ahí podemos ir empezando como a darle un poquito de cuerpo a la reunión si les parece. dale, Son cosas que creo que para ustedes pueden ser importantes y creo que nos pueden ir llevando un poquito a ir dándole un poquito más de carácter y de dirección al conversatorio, ¿les parece? dale. Súper. Listo, entonces yo, aparte de esto, yo normalmente cuando una persona llega por primera vez a una clase o a querer empezar a montar, yo normalmente hago una cosa que llamo una clase de prueba. Y esa clase de prueba se la hago a todas y cada una de las personas que lleguen, hayan o no hayan montado a caballo en su vida. ¿Y por qué me gusta hacer eso? Porque eh, cuando uno, cuando uno toma esa decisión de ir a querer montar como con cierta técnica, pues lo que esperaría cualquier persona es que le entreguen la información correcta y que partiendo de esa base, pues obviamente vamos a empezar a ir teniendo unos resultados diferentes, ¿cierto? Y con base en eso, entonces yo hago una pequeña clase de prueba, que normalmente la hago con un caballo, pero yo creo que la podemos hacer aquí porque es una cosa que realmente es muy básica, pero es un muy buen inicio para poder aprender a meterse en este mundo de los caballos. Entonces lo primero que yo hago es explicarle a las personas que a los caballos se les hace todo por el lado izquierdo, ¿cierto? Uno se sube, se baja, se ensilla, se desencilla, etcétera, etcétera, todo por el lado izquierdo. Pero resulta que eso, para una persona que no tiene mucha experiencia ni mucho conocimiento, pues le genera inquietudes. ¿Y eso por qué? ¿Cierto? Y las razones son dos. Las razones son que las primeras personas que montaron con técnica a caballo, fueron la caballería. Normalmente la montada a caballo viene mucho de la parte de los soldados, de la caballería. Entonces, normalmente esos soldados llevaban un sable que cargaban en su lado izquierdo. Ellos se montaban al caballo por el lado izquierdo y no tenían que empezar a hacer movimientos del sable de un lado al otro porque eso les generaba riesgos y podían asustar los caballos. Entonces, de ahí parte el origen de por qué es que una persona se debe montar, desmontar y hacer todo por el lado izquierdo. Esa es una de las teorías. Y la otra es que cuando un potro está dentro del vientre de la yegua, ellos normalmente están como acostados hacia el lado izquierdo. Entonces dicen que son mucho más asequibles por el lado izquierdo que por el lado derecho. Al final de todo esto, pues es importante como tener en Mira, cuenta ¿cómo que está esos conectado? Wow. son como unas convenciones que existen a nivel mundial, Yo soy de los. respetan y se llevan a cabo. Entonces, no sé si lo sabían, pero pues si no lo sabían, ahí les dejo esa pequeña información, ¿cierto? Con respecto, con respecto a lo que tiene que ver con subirse y bajarse a un caballo, yo aquí les voy a compartir una pequeña imagen que es importante para que lo tengan en cuenta. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque normalmente en ese tipo de momentos es donde la gente a veces corre muchos riesgos. Cuando se sube y cuando se baja, normalmente corren esos riesgos más que cualquier cosa es por desconocimiento, ¿cierto? Porque no conocen la teoría correcta y pues obviamente creen saber o pues por desconocimiento hacen las cosas como no son. Entonces aquí en esta imagen está explicando un poquito cómo se debe subir uno correctamente, ¿cierto? Entonces la manera correcta es, voy aquí a coger esto para ver si puedo mostrarles un poquito de cómo se hace. Entonces, la manera correcta es la siguiente. La imagen, en la primera imagen está el jinete correctamente haciendo la manera de subirse y es siempre mirar al lado contrario de donde mira el caballo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Aló? Sí, 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 ahí sí, se sí. ve. Montar el pie izquierdo sobre el estribo. ¿Sí? Pero si se Es dan que cuenta, uno debe girarle la cara al caballo, o cómo hace uno para lo de no, mirar al lado contrario. si el caballo está mirando, pues está de frente, tú tienes que darle la espalda a la cabeza del caballo.
nunca darle el frente, Sí, no ya poner entendí. Sí. como O sea, así. darle la espalda a la cara del caballo. Exactamente. Entonces, darle la espalda a la cara del caballo. Y uno es el que debe girar su pierna, como está en la siguiente imagen, por detrás de la grupa del caballo. ¿Sí se dan cuenta? Tratando en la medida de lo posible de no tocar la grupa del caballo cuando uno lo monta. Y otra cosa que a veces puede pasar es que cuando uno monta el pie en el estribo hay gente que mete mucho el pie en el estribo y puede hacerle como presión a la barriga. Y eso sí, si uno le hace presión a la barriga, pues puede el caballo tener alguna reacción. Pero, y hay una cosa que en la imagen está, vamos a ver si logro hacer esto para marcarles aquí un poquito. Y es que la mano izquierda debe sujetar las riendas. Es decir, ¿por qué se monta uno así? Porque así está lejos de las patas del caballo. Y como está cerca al cuello del caballo, pues puede tener las riendas y puede tener el control del caballo, ¿cierto? Que normalmente, ¿cuáles son los errores más comunes de las personas cuando se montan? Es que a veces no toman esta posición, sino que se hacen más cerca las patas. No es una condición general, pero hay muchos caballos que cuando uno se está montando, pues pueden tirar patadas. Si uno está cerca de las patas, pues obviamente está demasiado expuesto a una patada. Y un caballo que quiera pegarle una patada a uno, simplemente es que él quiera pegársela, ¿cierto? Un caballo es demasiado rápido y uno no podría evitar eso. Entonces, ¿cómo se minimizan esos riesgos? Haciendo las cosas correctamente. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, hay gente que normalmente, aquí va a ser como este puntico para que ustedes se den cuenta, hay gente que normalmente se hace aquí para montarse, montan el pie desde ahí y es muy peligroso. Hay otros que se hacen, digamos, esta no es tan grave, se hace más aquí en el centro, aunque no esté bien, no es tan grave. El que está atrás es muy peligroso para las patas, pero tiene una peor, y es que queda muy lejos de las riendas, entonces no tiene control del caballo, el caballo puede salir volado. ¿Sí se dieron cuenta? Sí, señor. El que se hace más cerca a las patas está parado al contrario, ¿sí? O sea, está mirando a la cabeza del Está caballo. mirando hacia adelante, exactamente. El que está atrás tiene que mirar hacia adelante porque no puede. Entonces, es una posición demasiado riesgosa desde todo punto de vista, desde las patas del caballo y desde, sobre todo, que no tiene facilidad de coger las riendas. ¿Cierto? Entonces, Algunas veces uno para caballos altos, digamos, para la única forma de tomar el impulso es meter muy bien el pie en el estribo y coger impulso porque si no el estribo se sale cuando el caballo es alto o uno es muy chiquito. correcto. Entonces uno le pega, es muy difícil evitar el pegarle. Y si aparte de todo uno tiene el estribo larguito, corto, porque pues uno es paticortico también, Sí, la posibilidad de pegar en la barriga al caballito es muy, muy difícil evitarlo. sí, ¿Qué puede correcto. hacer uno? Poner un banquito, vergonzosamente colocar el banquito. Le voy a decir una cosa y usted llegó al punto que era. ¿Cómo es su nombre? Pilar. Pilar. Tú llegaste al punto que era. Eso de poner un banquito no es porque, pues digamos, nosotros dentro de la equitación usamos, esta es la manera de montarse correctamente solo, pero nosotros cuando montamos en equitación no nos montamos mucho de esta manera. Normalmente o nos ayudan a montar una persona o nos montamos con un banquito. Eso no es porque seamos muy creídos o de mejor familia o de otra, nada de esas cosas. Eso tiene un, un sustento, sí, se sustenta es por la comodidad, no solamente del jinete, sino del caballo. Y sobre todo al final de todo esto, lo que nosotros siempre queremos y pretendemos es la seguridad del caballo y del jinete. Cada vez que una persona se monta solo, como está aquí en la imagen, hay un momento donde uno ya se va a subir y tiene que coger el duro de la silla para ayudarse a subir para arriba. ¿Todo lo tienen claro, sí o no? Sí, señor. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa en ese momento?
uno que en dónde está poniendo todo el peso de su cuerpo y toda la fuerza que tiene que hacer para poder ayudarse a subir. Justo en el estribo. En Justo en el esa estribo pierna. una parte, pero sobre todo en la espalda del caballo, porque uno donde se jala para arriba es con la silla, ¿sí o no? Así. Entonces, ¿qué va pasando a través del tiempo cuando uno hace eso y hace eso y hace eso? Ustedes han escuchado una palabra que se usa mucho en los caballos, es que ese caballo está muy ensillado, que tiene el dorso muy arqueado. Sí. Eso a través del tiempo es lo que va pasando cuando uno se sube todo el tiempo así, porque uno generalmente ¿qué coge? Coge un caballo recién salido de la pesebrera, frío, sin calentar, le pone la silla, después va, mete el pie en el estribo, se coge y se jala para arriba para subir. Entonces, eso no en un día, ni en dos, ni en un año, ni en 2 años, sino a través del tiempo, pues termina que los caballos van arqueando su dorso y van perdiendo, digamos, entre comillas, un poco de fuerza en el dorso, porque pues uno le está poniendo en unos momentos de muy frío todo el peso de su cuerpo, ¿cierto? Entonces llámese los 50, los 30, los 100 o los 200 kilos que uno pese. ¿Cierto? Entonces en ese momento uno le puede estar haciendo daño al caballo Pues yo o... no creería que sea un poco así como tan extremo como de hacerle daño, pero digamos que eso en el tiempo puede limitar un poquito, digamos, que el dorso les duela y todo. Y también tiene otro componente y es que a veces cuando uno se va a ayudar a subir, se coge del faldón de la silla, es decir, como de esta partecita. ¿Saben cuál es el faldón o no? Yo veo si lo logro marcar acá. Sí, lo logro. Aquí este es el faldón de la silla, ¿cierto? Que es la parte que baja y que sale del asiento hacia abajo. Y a veces se coge de ahí o se coge del borrén trasero y empieza a jalarlo, jalarlo y a jalarlo y termina también dañando un poquito su equipo, ¿cierto? Entonces va un poco en detrimento de la parte física del caballo y un poquito en detrimento de su equipo de trabajo, de su silla y de sus atalajes, ¿cierto? Entonces, montarse con un banquito es absolutamente válido y bien, ¿cierto? Porque no todo el mundo es capaz de montar. Por un lado, pues bueno, digamos que yo me imagino que los caballos que ustedes usan en sus cabalgatas son caballos, me imagino yo. Sí, en su mayoría sí. Ok, perfecto. Entonces, esas razas de caballos pues no son tan grandes como las que normalmente usamos en deportes. Entonces pues digamos que hay cierta facilidad. Pero en caballos de deporte, pues obviamente hay que subir el pie hasta por allá arriba, hacer todas esas fuerzas, con todo lo que eso implica. Entonces, por eso digamos que nosotros siempre, y pues casi que es una recomendación, si tienen un banquito, háganlo con el banquito. Eso no es por ser creído, eso no, eso es una cuestión de comodidad y sobre todo de seguridad. Juanfer, y uno allá en plano cabalgata, que no hay banquito, ¿qué tan seguro es? Piedrita, andencito, bordecito. Totalmente válido, totalmente válido. Otra cosa que es importante es cuando ustedes se vayan a montar, lo más seguro es que alguien le tenga el caballo y usted se monte, ¿cierto? Entonces, básicamente, digamos, y esto se los cuento como anécdota, cuando yo tuve esa experiencia en Medellín, que teníamos el programa de cabalgatas, eh, nos pasaba mucho que generalmente en los grupos de cabalgatas llegan personas que siempre quieren como un poco como demostrar que saben montar muy bien y cosas de ese estilo. Eso es como muy común en ese tipo de actividades. Pero al final siempre como que nosotros lo que hacíamos es reunir a todo el grupo y pues hacerles una pequeña teoría como las que les estoy diciendo, dándoles un poquito de herramientas para que no corramos riesgos, porque al final, como les digo, no solamente en las clases que yo tengo, sino también en las cabalgatas, es ir a pasar un rato agradable, a pasar bueno y sobre todo a no tener accidentes. Creo yo que ese debe ser pues como el fin del tema, ¿cierto? Y, y uno en ese camino si logra que las personas entiendan que no es ir a demostrarle nada a nadie, sino ir a pasar bueno,
a no correr riesgos, a hacer una cosa que nos gusta, a no maltratar los caballos. Entonces, pues ahí es donde realmente coge un sentido bien interesante la montada a caballo, creo yo, ¿cierto? Desde mi punto de vista un poco de lo que yo estudié, lo que yo he hecho y de lo que yo hago todos los días. ¿Cierto? ¿Qué opinan? Los Oh, que sí. quieran participar solo pueden abrir su micrófono y bien pueden opinar o preguntar. Entonces no es recomendable subirse por el lado derecho del caballo. No solamente no es recomendable, sino que, digamos que, que para mí personalmente creo que es muy posible que algunos de ustedes en alguna época hayan tenido clases o hayan intentado hacer clases o hicieron clases o lo que haya sido, o otros no. Pero yo creo que al final de esto es cuando una persona ha recibido una instrucción de querer montar con técnica, con que le ha metido tiempo y que se ha interesado por ir un poquito más de solamente montar a caballo, pues tiene que ser diferente a una persona que no, ¿cierto? Más o menos hay alguna frase que usaba mucho mi anterior jefe y es que él decía que no es lo mismo montar mucho a saber montar. Y eso tiene algo de sentido, ¿cierto? No necesariamente el que haya montado mucho sabe montar, ¿cierto? ¿Qué opinan de eso? Sí, no, hay gente que monta con caballo por muchos años, pero no tiene mucho la técnica definida. La, la, Exactamente. la técnica a veces como que no cala en ellos. Exactamente. Y pues, pues siendo uno justo, pues no es, no debe ser por mal, ¿cierto? Simplemente es porque no se han ocupado un poco de ir un poco más adelante, ¿cierto? Mm. De ir un pasito más, dar un pasito más en la parte técnica, porque al final, por ejemplo, eh, ahorita vamos a hablar un tema, voy a ponerles la imagen de la postura. Y por ejemplo, hablando de eso, pues empiezan a salir unas cuestiones de orden técnico que al final lo que nos van a llevar es a qué. Cuando uno tiene una buena postura, lo que tiene es en su monta a caballo, va a encontrar dos cosas súper importantes, que son, la primera, seguridad, que es la más importante, y la segunda es comodidad, y es que si usted monta, tiene una buena postura, usted va a estar cómodo, entonces usted va a aguantar muchísimo más tiempo a caballo. Es muy posible que les haya pasado que cuando salen a montar al otro día o a los otros 3 días terminan que no pueden, ¿cierto? Entonces, ¿eso por qué pasa? Pues porque no hay una correcta postura, porque hacen fuerzas que no necesitan, porque hacen mucho más fuerza de lo necesario, porque a veces, por ejemplo, no son rigurosos o como no saben, algunas personas pues entonces no cuadran los estribos correctamente, no usan las sillas correctas, no usan los atuendos especiales para montar, entonces eso al final de toda una cabalgata redunda en que terminaron muertos y mamados, ¿cierto? Porque no aguantan, porque les falta un poquito más, ir un poquitico más. Yo creo que si de pronto ahorita, después de mostrarles esta foto que les voy a mostrar de la postura, yo creo que vale la pena que en eso eh, le metamos un poquito de preguntas, hagan las preguntas sin miedo, porque yo les puedo ilustrar un poquito más en eso y si después lo ponen en práctica en sus cabalgatas, estoy seguro que les va a ir muchísimo mejor en la parte física y lo van a disfrutar mucho más, obviamente. Mm, sí, Juanfer, señor. si bien es cierto que pues muchos caballos se montan de manera diferente en la parte técnica, digamos, ¿qué puntos hay en común en todos, digamos, no sé, con el manejo de las riendas, justamente lo que nos vas a mostrar de la postura, ese tipo de cosas, como qué puntos hay que podamos aprovechar también en las cabalgatas? Pues esa es una súper buena pregunta. Y es que, pues digamos, por eso quise traer esta imagen a,
a este conversatorio porque uno de aquí puede partir y sacar muchas conclusiones. Si ustedes, pues la equitación no es, no es digamos, la matriz, la base de todas las montas se llama equitación, ¿cierto? Y partiendo de esta postura que está acá, uno puede empezar a formar un jinete para cualquier disciplina, ¿cierto? Obviamente, como lo dice Caro, eso tiene muchas variantes, porque depende de qué, depende de los caballos que uno monte, pues de la raza o del estilo o del tamaño o de la conformación. Hay mil factores que eso hace, pero si uno en términos generales tiene una postura correcta, eso va a hacer que para uno la equitación sea segura y cómoda. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, hay una línea, ¿cierto? Que es, digamos, la base del equilibrio de una persona montada sobre un caballo. Entonces, lo primero que debe pasar cuando uno se monta un caballo es que uno debe buscar el centro de la silla, todo lo más profundo de la silla, y se debe sentar uno sobre los dos huesitos de la nalga que se llaman los isquiones, ¿cierto? Sentir los isquiones en la silla. Y debe de haber una línea recta que parta desde la oreja, baje por el hombro, llegue a la cadera y termine en el talón. Si se dan cuenta que ahí está marcada la línea en la gráfica. Sí, ahí se ve Arriba. la línea. Ese es el principio del equilibrio de una persona montada sobre un caballo, ¿cierto? Esto, hay una cosa que pasa que normalmente pues una persona que no haya entrado un poquito más en la parte técnica puede encontrarse, y es que las piernas de uno, como esta parte, toda esta parte, ¿cierto? Son las que gobiernan sobre el tronco, son las que mandan sobre el tronco. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona corre sus piernas hacia adelante, su espalda se va para atrás. O viceversa, si la persona corre las piernas hacia atrás, su tronco se va hacia adelante. ¿Sí entendieron eso? Sí, Entonces, señor. digamos, eso es un tema de balance, de equilibrio, ¿cierto? Eso en la teoría es muy fácil, pero eso es un principio básico. Eso realmente, mire que realmente no, obviamente cuando ustedes vayan a montar la próxima vez, pueden hacer sus ensayos, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Hay que tratar de mantener esta postura, ni las piernas muy adelante, ni tampoco muy atrás, sino una postura estable, sentados en los isquiones, espalda recta, y tratar de dividir el cuerpo en dos hemisferios, en donde cada uno de los hemisferios esté equilibrado. No se debe hacer ni más fuerza en un estribo, ni más fuerza en el otro, ni más fuerza en una mano, ni más fuerza en la otra. La idea es que sea una cosa simétrica en ambos lados. ¿Listo? Y ahí entra una cosa que es súper importante, que también creo yo que cuando una persona ha recibido cierta instrucción o cierta técnica, no puede dejar pasar los detalles, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? A que generalmente las personas cuando van a una cabalgata y los caballos son alquilados o cosas de ese estilo, digamos que, o que no tienen mucho contacto con caballos, entonces pues obviamente hay mucha ilusión y mucho entusiasmo por montar, pero no se le presta mucha atención a los detalles importantes que hacen que la montada sea agradable, cómoda y segura, como por ejemplo, ¿cuáles? Que los estribos estén correctamente cuadrados, es decir, de la misma longitud. ¿Cuál es la longitud? La longitud es donde usted sienta que tiene control sobre los estribos, que los estribos no se le estén moviendo para un lado y para el otro, ¿cierto? Que las hebillas de los estribos no queden afuera, porque entonces en la cabalgata van a empezar a pellizcarles toda la pierna, y uno por defenderse a esos pellizcos, pues entonces no va a hacer las cosas bien, va a empezar a correr las piernas hacia atrás o hacia adelante buscando quitarse esos pellizcos.
¿Y por qué pasa en eso? Pues porque no, pues por un lado no sabía, o si no sabe, o si sabía, pues no tomó las medidas del caso, decirle a la persona, venga, hágame el favor y córrame la villita hasta el final para que esto no me talle y yo pueda montar cómodo, tranquilo y seguro. Si se dan cuenta, lo que es un poco las cuestiones técnicas, que no solamente son técnicas, sino que al final lo que hacen es como darle a uno un poco de criterio para poder pasar mucho mejor en las cabalgatas, pues, que es lo que ustedes hacen. Juan Fernando, una pregunta. In- ¿influye en la naturalidad del ejercicio al montarse en el caballo que la persona tenga un poco como de joroba? La postura corporal Sí, es algo que, digamos, es muy de cada persona, ¿cierto? sí, Hay personas que en su naturaleza son jorobados, ¿cierto? Y, y ellos, de hecho, yo tengo, por ejemplo, un alumno, y se los cuento como anécdota. Yo tengo un alumno que él desde los 17 años le diagnosticaron una, eh, ¿cómo se llama esto? Una, el nombre no me acuerdo el nombre bien, pero que la columna es curva. Eso se llama una, eh, bueno, yo me voy a acordar el nombre un minutico, pero él desde los 17 años tiene eso y en teoría él no podría montar a caballo, pero eso es lo que a él le ha gustado siempre. Y, y él ha venido montando desde los 17 años, hoy tiene 60. Y él me cuenta que cuando va a donde el doctor lo ve y le dice, yo no sé usted qué está haciendo, pero sígalo haciendo. Y pues básicamente lo que ha pasado con este señor es él no ha cambiado su postura, él es así, es encorvado, es un poquito jorobado, pues, incluso. Pero él no ha cambiado su postura, pero los músculos de la espalda de él son muy fuertes, entonces han cogido esa lesión y la han hecho fuerte y él hace su vida muy natural y muy normalmente. Entonces al final no creo que, bueno, digamos que si el tema es demasiado complejo, pues no lo va a corregir. Pero en niños yo creo que sí. De hecho, tengo algunos otros niños que han llegado precisamente por esa misma patología y lo usan como para que los niños vayan desarrollando sus músculos y vayan mejorando su postura. entiendo, sí, Pero entiendo. Y una pregunta, entonces, no influye nada que la persona sea jorobada y no, la, no sé. Cada uno, al final, cuando y uno, la, sí, sí, dale, que cada termina la idea. persona lo que va haciendo cuando va montando a caballo es que cada uno debe ir encontrando su propio balance, precisamente porque todos somos súper diferentes. Entonces hay unos que son súper rectos, otros que son más gorditos, otros más flaquitos, otros más con piernas largas, otros con piernas cortas, otros con tronco largo. Cada persona tiene sus condiciones. Entonces, lo que debe hacer en un proceso de aprendizaje o en un proceso de ir equilibrando y aprendiendo a manejar su cuerpo sobre un caballo es encontrar su propio balance. El balance del uno es súper diferencial al otro por las condiciones especiales que tenga cada uno. Chévere. Y una pregunta, nos has explicado más básicamente la monta con un equipo normal como el que encontramos en las cabalgatas. Em, y al pelo, Montar a pelo, pues es una modalidad o es una alternativa que tiene, pero es una alternativa que requiere de una persona con mucha experiencia, porque montar a pelo es un ejercicio de muchísimo equilibrio. Entonces, pues no es que solamente querer, requiere de mucho tiempo pues de montar bien a pelo, requiere de mucho trabajo y tiempo. De hecho, parte del entrenamiento que nosotros hacemos con los jinetes que entreno es, pues obviamente con galápagos, con sillas que nosotros usamos, pero sin estribos. Y eso digamos que simula un poco lo que sería montar a pelo. Pero es un ejercicio espectacular. Una persona
que aprenda a montar a pelo, pues es una persona que va a tener un equilibrio impresionante, fuerza en las piernas, buena postura, porque montar a pelo exige de eso, equilibrio, buena postura, si no es imposible montar a pelo. Qué bien. Y entonces, para un novato, porque pues en nuestras cabalgatas va gente que no tiene mucha experiencia en las cabalgatas, ¿cómo dominarle los nervios y cuánto tiempo sería el recomendado para ese tipo de experiencias, para que esa persona se enamore de una cabalgata? Bueno, entonces, Según tu experiencia. básicamente, y se los digo desde lo técnico, puede ser, desde lo que yo hago, que es básicamente eso que usted me está preguntando, es la equitación, ¿no? Este deporte, y pues incluso las cabalgatas, están basadas en un solo principio, que es la confianza, ¿cierto? La confianza es lo que nos va a hacer ir creciendo no solamente en el amor por el deporte o por las cabalgatas o por lo que uno haga, sino también en la confianza en uno mismo para poder desenvolverse montado sobre un caballo. Entonces, en ese orden de ideas, pues básicamente lo que hay que hacer para una persona que sea inexperta, que no tenga mucha experiencia, que no tenga mucho contacto, cosas de ese estilo que normalmente son personas que les da nervios. Entonces lo que hay que hacer es siempre proporcionarles las condiciones ideales para que a ella le vaya bien. Es decir, un caballo muy mansito, que no le haga nada, donde ella se sienta tranquila y cómoda, ¿cierto? Dentro de la cabalgata ya digamos que deberían haber, no sé si ustedes la tienen, pero deberían tener unas, unas pautas, unas normas donde si en algún momento van a galopar o quieren hacer alguna cosa como un poco más, que requiera de un poquito más de nivel, pues tienen que coger a esta persona o a estas personas que no tienen tanta experiencia y hacerlas a un lado o avisarles que van a hacer esto para que ellos estén preparados. Digamos, la mejor manera, digamos, en un caso concreto, por ejemplo, van en su cabalgata, hay un plancito, lo más de bonito, ¿por qué no pegamos una galopadita hasta tal parte? Perfecto, está bien. Pero entonces lo que pueden hacer es los que van a galopar y saben galopar y lo pueden hacer, ellos paran un poquito, dejan que los otros que no tienen toda esa experiencia y no lo van a poder hacer y van a correr riesgos, vayan adelante y en el momento que ellos estén adelante, pues los otros pueden galopar tranquilamente. Si hacen al contrario, es no avisan a nadie y arrancan a galopar, pues los caballos de los otros van a salir también a galopar y muy posiblemente si no les avisan, pues no van a estar preparados y van a correr riesgos. Y eso hasta el final, yo creo que lo que es importante es que en la cabalgata pues tengan ciertas normas y prevean un poquito esas situaciones, ir un poquito por delante de la jugada de esas situaciones, que haya una persona que lidere el tema desde ese punto de vista y lo planeen y no van a tener ningún problema, cada uno hace lo que puede hacer técnicamente. Qué bien. Pero y, por ejemplo, también, no sé, situaciones, pues ya de hecho que los caballos pueden ser imprevisibles, mucho más en un ambiente abierto que puede pasar cualquier cosa, no sé, se puede caer una rama, pasan carros, en fin, como con ese tipo de situaciones, de reacciones que puedan tener los caballos, como también que nos recomendarías. Pues básicamente lo mismo es si uno o ustedes como organizadores logran eh, hacer una muy buena asignación de los caballos de acuerdo al nivel y de acuerdo a la experiencia de cada persona, van a correr menos riesgos, ¿cierto? Esas cosas que dice Caro, pues son como ella lo dice, son impredecibles, esas cosas pueden pasar y en este deporte pues mucho más. Pero si uno hace una buena escogencia de los caballos, los monta a las personas menos experimentadas en caballos mucho más tranquilos, pues puede correr mucho menos riesgo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues básicamente la recomendación sería ser rigurosos en cómo asignan los caballos y a quién.
Claro, ese es un punto clave, clave. Y entonces el tiempo recomendado ya en una cabalgata para esa persona novata, Yo creo que, cuánto podría ser? yo creo que, pues, y creo que debe ser máximo 2 horas, creo yo, ¿cierto? Porque es una persona que, pues por sus condiciones naturales no va a aguantar mucho, puede que aguante mucho más, sí, pero, pero el post de eso va a ser terrible. Entonces, esa es una persona que no va a querer volver a montar a caballo porque va a decir, hijo de madre, yo monto a caballo 3 horas, pero termino una semana incapacitado. Y esa no es la idea, ¿sí me entiende? A eso es lo que yo me refiero cuando yo les digo, miren, si tiene buenas experiencias, esa persona va a querer volver, ¿cierto? Si le va bien con su caballito que le dieron, si la cabalgata es tranquila, si la toman en cuenta cuando, cuando van a galopar, por ejemplo, o si ella se siente tranquila y segura y ve que las personas que están ahí eh, se preocupan por eso, ella se va a sentir segura y, y va a volver siempre. Y al final es eso, porque mire lo que en la conversación que teníamos al principio, que me decían que este grupo de cabalgatas lleva 23 años y que ha rotado mucho, ¿cierto? Eso está muy bien, que rote. Pero también podría uno hacerse la pregunta, ¿por qué se han salido tantos? Es posible que se hayan salido por alguna de estas razones, ¿cierto? Es muy posible. Entonces, casi que al final sería chévere, es que ojalá hubiera gente desde esos 23 años atrás que todavía persistiera en eso. Y si eso pasa o llega a pasar o no pasa, es por alguna razón. Si se quedan es porque ha sido impecable y disfrutan y los paseos son buenos y la gente es correcta y la gente es buena, montan bien, no corren riesgos, no tienen accidentes, todas esas cosas. Si no, es porque tuvieron accidentes, porque no tuvieron buenas experiencias, pues bueno, o mil factores más, pero esos pueden ser algunos. ¿No creen ustedes? Sí, esos son factores especiales y de pronto alguna incapacidad que tengan es también un factor clave ¿Ya? en ese tipo de rotaciones. Aquí nos tienen una pregunta en el chat. Dale, Juliana, sin problema. Listo. Juliana, Te eh, vimos muy pasito. Exactamente. ¿Aló, me escuchan? Ahora, Ahora sí. hola Ya, Juliana. ahora sí. súper. Bueno, un gusto. Soy Juliana y básicamente la pregunta está como en dos enfoques. Uno es como tú nos recomiendas que asignemos el caballo adecuado a la persona que quiera montar y la pregunta es como qué características o qué aspectos tenemos que tener en cuenta para saber esa como asignación jinete-caballo, por así decirlo. Y la segunda está relacionada en tu experiencia, ¿qué nos recomiendas para cómo entablar esta conexión con el caballo, con las personas? Porque si bien es cierto, muchos de nuestros participantes son nuevos o no tienen una experiencia amplia montando a caballo, yo sí he notado a veces como ese miedo al caballo en sí, pues es un animal alto, grande, ¿no? Que tú no puedes controlar, etc. Y muchas veces apenas estamos ya preparados para que están asignando los cascos, ¿no? La gente como que se le nota ese miedo de, pucha, ya voy a montar a caballo, entonces está como la emoción de montar, pero también el miedo por montar. Entonces, ¿cómo qué herramientas nos das como para apaciguar o como para hacer una transición más como amena a ese momento de montar a caballo, que no sea tan abrupto? Muy bien. Bueno, Juliana, mucho gusto. Bueno, la primera es que quiero decirles que el tema de la asignación de caballos, eso es un arte. Y Ok. pues es un arte porque te lo digo desde mi experiencia y es que ahí radica el éxito de cualquier actividad que uno tenga a caballos cuando son caballos, digamos, que uno debería asignar. Cuando son caballos propios, pues no tienen ningún problema porque se conocen. Pero cuando son caballos que uno no conoce, pues esa parte es súper importante tenerla clara. Y debe estar, digamos, muy ligada al tema de la confianza, a lo que uno ve, ¿cierto? Ok. Por ejemplo, lo que tú dices es totalmente cierto. Y es que
las personas muestran sus emociones. Entonces hay unos que muestran el miedo sin ningún problema y eso no está mal, al contrario, eso está bien. Y digamos uno si es analítico, pues uno, este está nervioso, este hay que darle un caballo muy tranquilo. ¿Sí? Hay otros que el miedo, hay unos que el miedo lo traducen es como a mí de mi bravo, ¿cierto? Ese personaje muy posiblemente va a correr muchos riesgos y va a pasar muy maluco en la cabalgata, ¿cierto? Hay otros que Listo. hay otras personas que generalmente van a cabalgatas que les gusta es como creer o demostrar mucho lo que saben. Y al final, pues es como un consejo que yo les puedo dar al respecto, es no vayan a demostrarle a nadie nada, vayan a pasar bueno, ¿cierto? Sí. ¿Qué es pasar bueno? Pues no correr riesgos, que puedan terminar la cabalgata bien, que vayan de principio a fin, hasta el final, pero no, porque el que se monta, el que dice, venga, deme el más bravo a mí, ese pasa maluco, el caballo le jala, le molesta, le galopa, no le frena, es un montón de cosas terribles. Yo les voy a decir, con 28 años de experiencia montando, tal vez más, yo cuando voy a una cabalgata pido el más mansito, porque yo no voy a demostrarle nada. Es uno donde yo pueda estar tranquilo y feliz, parar donde quiera, bajarme donde quiera, subirme donde quiera, hacer una cosa, hacer la otra, trotar, galopar. Normal, yo no hay que demostrarle nada a nadie. Ese sería mi consejo más importante. Y con respecto a cómo ganar confianza, pues este deporte tiene una característica súper especial y es que es un deporte o esta actividad es que interactuamos directamente con otro ser vivo. Y esa parte es donde uno podría ganar en confianza y es tomarse el tiempo de acariciarlos, de entenderlos un poquito. De hecho, en la experiencia que yo tuve viviendo en Francia, mucha parte de lo que yo hacía era convivir con los caballos. Entonces me tocaba a mí cuidar de los caballos. A mí me asignaban como 10 o 12 caballos y yo me tenía que hacer cargo de ellos desde todo punto de vista, no solamente de montarlos Wow. y eso, sino de ensillarlos, limpiar la pesebrera, cepillarlos, todo. Entonces, ahí, y al final todo eso, pues lo entendí así, ahí es donde realmente uno conoce los caballos, cómo es que ellos sienten, cómo es su manera de vivir, cómo es su manera de expresarse. Y esa, pues obviamente yo entiendo que los momentos son cortos cuando ustedes van, pero no pierdan esas oportunidades de poder estar con ellos, ¿sí me entiende? Acariciarlos, abordarlos por un lado, por donde hay que abordarlos por el lado izquierdo, siempre tratando de tener una actitud muy tranquila y muy segura. Entonces los caballos al final, miren, los caballos son hiper nobles. Un caballo si quisiera tener alguna reacción, él la tendría y haría lo que quisiera con uno, pero ellos no lo son. Entonces, básicamente hay que tomarse el tiempo de poder compartir con ellos. Listo, muchísimas gracias. Con Súper mucho útil. gusto. Quiero contarte que conectado el fundador de Cabalgandés, que se llama Hernando Rivas, es una persona pues con mucha experiencia en el tema y con los caballos de toda su vida, y te quiere hacer una pregunta. Sí, pues se fue el audio de Juan no está activo. Ahora sí. Y ahora sí. Hernando, mucho gusto. Qué bueno que nos estén ¿Aló? acompañando. Hola, Hernando. ¿Aló, me oyes? Sí, señor. Tú decías hace poquito que cuando uno fuera a montar una cabalgata dijera que le diera al caballo más mansito. Sí. Pero pues como aquí dijeron, yo he tenido durante muchos años la necesidad de asignar los caballos en la Sí. cabalgata. Sí, Y señor. sí, estoy contigo que ese es el factor más importante de que para el éxito de la cabalgata. Pero eso, y hay mucha gente que dice que sé montar y no sabe montar, y eso es gravísimo. Total. Pero también es gravísimo para uno que la persona que sabe montar le diga que no sabe montar, como tú estabas diciendo, de que me den más mansito, porque me está perjudicando en la asignación de los caballos. A la persona debería decir, porque me está quitando los caballos mansitos. Si la persona me dice, no,
Yo más o menos sí manejo caballos, o yo sí, pues me sirve porque el problema siempre es, tengo unos caballos de mayor nivel, necesito coger a las personas que saben, pero si la gente no es sincera, entonces ya me ha pasado lo contrario con cierta persona que me dijo que no sabía mucho montar o que era un caballo mansito y sabía mucho. Entonces, eso lo perjudica a uno también mucho. Ah, no, no le oigo. El audio, Ya. No te oímos, Juan. Ahora sí. Ya. ahora sí. Ok. Fernando tiene toda la razón. Pues básicamente, digamos, yo lo que quería decir es como contarles la experiencia propia, pero lo que usted dice es totalmente cierto. Básicamente las personas que asisten a una cabalgata tienen que ser súper sinceros, ¿cierto? Con sus conocimientos y, y, sobre todo pensando en lo que les decía al final, es que sea algo seguro, porque si no, la cabalgata se puede volver un desastre, porque una persona con susto, que esté pasando maluco, que el caballo no le funcione, esas son las cosas que al final tenemos que tratar de obviar, ¿cierto? Como tratar de que eso no pase. Es difícil, dices totalmente cierto, y digamos, es difícil para mí que generalmente yo trabajo con los mismos caballos y me los conozco, pero al derecho y al revés sé qué hace cada uno, cómo es, cuál es el temperamento, cómo se mueve, a qué mano trabaja mejor, a qué mano trabaja peor, a cuál le cuesta más. Bueno, me los conozco así y es difícil para mí que todos los días los veo y trabajo con ellos. Imagínense una persona como Hernando que va a un sitio tal vez que no conoce, que los caballos menos, entonces pues él lo hace, digamos, por su vocación, por su experiencia y por todo, pero, pero se necesita que las personas que están en este plan sean súper sinceras pensando en pro de la cabalgata, del grupo. Y en ese sentido, pues yo podría decirles que aunque las cabalgatas sean temas recreativos, es necesario uno legislarlas un poquito, ponerles unas reglas claras, porque si no, eso hace que las cabalgatas se vuelvan un poco difíciles de manejar. Claro, eso es cierto que hay que tenerle un poco de, como de orden ahí en ese tema. Juan, otra pregunta que estaba relacionada con la relación o el primer contacto que uno hace con un caballo. ¿Qué recomendaciones son las básicas? ¿Qué acariciarle? ¿Qué decirle? Eh, cómo tener ese primer contacto con el caballo? Bueno, esa es una muy buena pregunta y tiene mucho que ver con lo que hablábamos en la clase de prueba. Y es que cuando uno va a un sitio, por ejemplo, donde va a encontrar una serie de caballos que no conoce, ¿cierto? Que es la primera vez que va a interactuar con ellos, siempre tiene que ser muy conservador. Esto no quiere decir que uno tiene que ir con susto, tiene que ser conservador. ¿En qué sentido? En que lo primero que tiene que saber es que a los caballos se les debe aproximar por el lado izquierdo, ¿cierto? Hay una cosa que es súper importante y esto no se les puede olvidar nunca, y es que ustedes cuando van a ir a donde un caballo a acariciarlo, ustedes tienen que estar seguros que el caballo ya los vio, ¿cierto? Porque generalmente los caballos, si uno no les avisa, pues pueden asustarse, o si uno llega por Ya. detrás y ellos no lo habían visto, pueden asustarse y pueden tener una reacción. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es estar siempre seguro que el caballo ya lo vio, acercarse por la paleta, por el hombro, ¿cierto? Como hacia entre el hombro y el cuello. Y esa es una buena manera de acercarse, y no solamente de acercarse, sino también eh, de llegar a un punto donde uno los puede tocar y puede acariciarlos, ¿cierto? Y en la medida que usted entre un poquito como en confianza y sienta que el caballo está tranquilo
uno puede ya irse acercando un poquito a la cara, siempre haciendo movimientos muy suavecitos, con la mano tranquila, nunca ni hablar fuerte, ni hacer movimientos bruscos. Eso es súper importante cuando uno se va a acercar a un caballo. O hay otra cosa, es que cuando uno se va a acercar por detrás, pues esto, digamos, es una cosa que se hace, pero requiere, pues, como de cierta experiencia y sobre todo conocimiento de los casos con los que usted interactúa, es primero que todo, es acariciarles la grupa. Él sepa que usted está ahí, él sepa que usted está ahí, entonces uno lo toca primero ahí y ya después se acerca hacia adelante. Entonces es importante como avisarles, no cogerlos como de sorpresa. Esa sería como la manera. Una pregunta. No. Digamos, tenemos ya una iniciación de la cabalgata, hacemos una charla, tenemos, por ejemplo, si son 10 personas, tenemos unos 5 primíparos y 5 medio y otros entre medio y que sepan montar a caballo. Sí. Me dices tú, debemos saber ser como una especie de charla inicialmente, con estas instrucciones, no acercarse, pero el primíparo cuesta mucho trabajo. ¿Hay algún tipo ya el caballo, al acercarse a los caballos, hay algún tipo de ejercicio físico entre el caballo para, digamos, poner a los primíparos frente a su caballo y decirle tóquelo, haga para que él se relaje, porque el primíparo nunca se relaja, o sea, literalmente a veces lo mejor es darle un aguardiente para que se relaje un poquitico, pero algo, ejercicios específicos, ¿hay algún tipo de ejercicio o un protocolo preciso de, bueno, haga esto, sienta, háblele, alguna cosa especial donde uno diga, ese protocolo existe, ¿hay algo de eso que se puede hacer específico Sí, con el claro, primíparo? claro que se puede hacer Pilar algo. Mira, básicamente, como se los dije ahorita anteriormente, el tema es de confianza, ¿cierto? Es un tema de confianza. ¿Y qué podrían hacer, por ejemplo? Aparte de lo que ya les dije, que también es súper importante, la asignación del caballo. Esa persona que está tan nerviosa tiene que ir en un caballo súper tranquilo. ¿Sí? Uno. Segundo, hay que darle una pequeña inducción de cómo montarse, cómo bajarse, cómo se cogen las riendas. Mi recomendación inicial sería, esa persona debe coger las riendas en una sola mano. Si es diestro en la derecha, si es zurdo en la izquierda. Explicarle cómo debe manejar. Si va hacia el lado derecho, abre la mano hacia el lado derecho. Si va hacia el lado izquierdo, abre la mano hacia el lado izquierdo. Si va a frenar, lleva las riendas hacia él. Que sea una cosa gradual, que siempre sea de menos a más, ¿cierto? Que sea gradual en la medida que se va necesitando, pues uno va intensificando la ayuda. Es decir, si va a frenar, usted arranca suavecito, cada vez un poquito más, hasta que el caballo haga lo que usted necesita. Tercero, una vez se monte, que acaricie el caballo en el cuello, que le dé unas palmaditas, que lo toque, que lo sienta un poquito. Cuarto, podría ser que con ayuda de otra persona, que lo camine en un circulito, ¿cierto? Que lo camine y que lo voltee hacia el lado izquierdo una vecesita y que lo voltee hacia el lado derecho otra vecesita, que ella sienta que el caballo le atiende lo que ella necesita, que lo pare, que lo arranque, pero todo esto mi recomendación sería, todo esto es al paso, caminando, que pare, que camine, que voltee para la derecha, que voltee para la izquierda. Y lo que pretendemos, pues precisamente que ella sienta que el caballo le atiende a lo que ella necesita. ¿Por qué se ponen nerviosas? Precisamente porque, como lo que tú lo decías, pues son muy grandes, tienen mucha fuerza, y la gente a veces también cree que como ellos son tan grandes y tienen tanta fuerza, pues entonces hay que hacerles todo súper duro. No, al contrario, en la medida que uno hace las cosas más facilitas y más suavecitas, pues los caballos atienden menos. Y esa sería mi recomendación, básicamente, como que ella sienta que el caballo le atiende a lo que ella necesita. Gracias. Nada, con mucho gusto.
Muy útil. Juan, otra pregunta ya pues ya más enfocada hacia los caballos profesionales. ¿Es mucho el trabajo para preparar a un caballo a una alta competencia? Bueno, digamos, hablando concretamente de mi actividad, como Sí. ustedes lo saben, son caballos, son deportistas, los caballos son deportistas. Y, y como deportistas se entrenan todos los días y muchos de los días 2 veces, ¿cierto? Entonces, normalmente el entrenador, en este caso yo, lo que hago es que hago un entrenamiento físico de acuerdo al día y de acuerdo a las competencias que nosotros tengamos en el calendario, ¿cierto? Eso es lo que nos rige, digamos, el entrenamiento. Entonces, si tenemos un concurso, por decir algo, en 15 días, entonces los 15 días anteriores trabajamos en adiestramiento, entre adiestramiento y Sí, salto. y bueno, estaba muy callado, preguntaban muchísimo, los otros estaban muy callados. Nando, tiene el micrófono abierto. Entonces nosotros lo que hacemos es que preparamos las competencias. Realmente son ejercicios, los que se hacen de adiestramiento son ejercicios bastante exigentes para un caballo. Lo que buscamos es, pues obviamente, tener flexibilidad, fuerza, velocidad, resistencia, todo lo que normalmente un deportista necesita, ¿cierto? Entonces es algo que para ellos es extenuante y fuerte. Y para los jinetes, pues ni hablar. Es un ejercicio bastante físico y sobre todo, digamos, la condición física de una persona, como por ejemplo yo que monto caballo, es muy diferente a cualquier otro deporte. Pues es decir, yo podría fácilmente montar, no sé, 10 o 15 caballos en un día, pero por ejemplo no podría jugar un partido de fútbol de 90 minutos, pues como por hacer una comparación. La resistencia física es bastante diferente, es lo que quiero decir. Construirla ahí, porque es un grupo muscular súper diferente, es un tema de mucha sensibilidad, que se coge y se desarrolla montando, no en ninguna otra, no en ningún otro deporte ni otra actividad. Mm, interesante. Em, Quería saber si alguno de nuestros asistentes de esta charla tenía alguna otra inquietud para el entrenador Juan Fernando. Está- Sea con respecto a las cabalgatas, a las cabalgatas o a equitación, la a equitación. iniciación en equitación. Perdón, Caro, qué pena, no te escuché bien. No, que les estoy diciendo que si son preguntas bien sea sobre las cabalgatas o sobre iniciación en la equitación o ya el deporte como tal. ¿Qué tipo de caballos principalmente tienes para el deporte? Pues yo, como les expliqué al principio, yo me dedico a la instrucción básica y tengo un grupo de caballos del club y otro grupo de caballos de alumnos míos propios. Entre los caballos del club tengo como un par de caballos pura sangres ingleses, tengo 3 caballos criollos, trotones, galoperos, eh, tengo una yegua cuarto de milla, tengo un media sangre percherón, tengo otro lusitano. Ese sería como el grupo de caballos del club, en los que yo normalmente hago las clases con todas las personas principiantes. Y tengo otro grupo de caballos, de alumnos, que ya, digamos, están más enfocados en la parte competitiva en salto. Y tengo un caballo argentino, tengo 2 caballos alemanes, eh, tengo 2 caballos lusitanos que también trabajo para adiestramiento y tengo un caballo holandés. Los holandeses son caballos grandes, ¿no? En general, todas esas razas son grandes. Todos, sí. Ajá. Los del club que les decía, digamos, los criollos son más pequeños,
los uso para niños cuando están arrancando. También el cuarto de milla lo uso para ese y el lusitano. Qué pena, me devuelvo un poco en el tema, que me acordé de algo. Hicimos una cabalgata hace mucho tiempo en los llanos y en otro lado también que no recuerdo en dónde. La posición de ellos al montar, yo intento montar como tú pusiste en el esquema totalmente vertical. Sí. Sin embargo, en esa cabalgata en los llanos y en otra cabalgata en los sitios también que fueron cabalgatas largas, 4 o 5 horas, la gente de campo monta en una posición que es, no hace un buen asiento como uno creería que es la posición correcta, ¿no? De dejarse caer bien en la silla, sino que todo lo contrario, apoyan los pies en los estribos, los mandan un poco para adelante, se suben en la silla y lo que van es recostados, no directamente en los vestidos de debajo, sino casi que en el coxis y en esa parte. Después de Sí, pues, unas horas, resultó muy cómodo para mí hacer ese cambio. Y uno dice, bueno, es una posición muy loca, desgastante si uno tiene un caballo de trote, pero digamos es una posición que no es del todo incómoda y menos con muchas horas de caballo ir pasando de una posición a otra. pues exactamente, digamos que eso tiene como sus variaciones de acuerdo al tipo de caballo que tú montes, a la silla en la que tú montes, a la postura que tú tengas sobre el caballo. Entonces, eso como que, pues digamos, como tú decías ahí, las personas típicas de allá montaban de una manera y ellos aguantaban 2 y 3 horas y 4 horas así. Pues así se acostumbraron ellos y así tienen su equilibrio y su balance y por eso ellos aguantan todo eso. Yo creo que al final, Pilar, es importante es uno eh, no cambiar sus principios, ¿cierto? Porque obviamente tú tienes tus principios y te has demorado no sé cuántos años montando a caballo para poder llegar a tu postura, ¿cierto? Y si tú la cambias, es hacer un proceso de cambio ahí. Entonces, pues obviamente vas a tener problemas con eso porque te va a generar algunas incomodidades, es muy posible. Sí, Hay una, inseguridades. ¿cierto? Básicamente uno no está muy seguro de sentirse bien cogido, bien en su maniobrabilidad, y si el caballo hace algo raro, uno queda como que, espérense que no estoy cómodo para hacer esto. Exactamente, porque cambiaste a lo que tú estás acostumbrado, ¿cierto? Entonces yo creo que no es tan recomendable hacer como esos cambios en esos momentos. Hay cosas que me hiciste caer en cuenta, Pilar, y, y a todos les digo, pues, y como consejo, si ustedes están tan metidos en el tema de las cabalgatas, les gusta tanto y lo hacen con cierta frecuencia, valdría la pena llevar esto a un nivel un poco más alto. ¿En qué sentido lo digo? Es que cuando uno le gusta una cosa, tiene que hacer unos, digamos, esfuerzos en el sentido de que ojalá uno pueda tener su propia silla, por ejemplo, su equipo de montar que sea un equipo muy bueno. Me refiero a su atuendo. Porque al final, como les he ido diciendo siempre, es tratar de estar seguro y cómodo. Entonces, si ustedes pueden hacer el esfuerzo y tener su propia silla, eso va a ser, les voy a decir, cuando uno monta con su propia silla, eso es otra cosa. Eso le cambia la equitación a cualquiera. Así el caballo sea otro. ¿Sí me entienden? Hay otra cosa que tienen que empezar a tener en cuenta, es saber identificar qué tipo de caballos es los que a ustedes les gustan. Entonces, pues obviamente me imagino que para las cabalgatas que ustedes hacen, deben de sacar trotones galoperos, trochadores, finos, no sé qué otras cosas, pero es importante que cada uno en ese camino aprenda a identificar en cuál es el caballo que se siente mejor y más cómodo. Porque las razas o los, digamos, esos movimientos, esas razas que yo les dije ahí, pues tienen unas características muy especiales. Normalmente, digamos, trotón galopero es un caballo que
trota bastante fuerte, que los movimientos son mucho más pesados y pues no cualquiera se aguanta una cosa de esas. Yo personalmente, cuando voy a una cabalgata, no quiero montar, sino en un trotón de esos, que son los que yo monto todos los días, en los que sé cómo me desempeño y cómo puedo hacer para que me funcionen bien. Pero eso lo sé yo por mi experiencia, pero ustedes tienen que llegar a ese punto. Podrá haber otra persona que le guste los trochadores o los caballos de paso fino, etcétera, etcétera. Eso no es malo ni bueno, simplemente es el que a usted le guste y en el que usted se sienta cómodo y pueda hacer sus cabalgatas tranquilo. En ese sentido, pues va uno un poco aleatorio. En realidad, yo creo que sí tenemos más o menos un gusto cada uno en qué nos gusta. A mí personalmente también me gusta el trote. Me gusta más que la trocha porque me da como guaso la trocha, pero digamos que muchas veces por el tipo de evento de así de cabalgatas uno llega y lo que le tocó, le tocó. Y lo que decía Hernando en un comienzo, nos toca, digamos, sacrificarnos un poco a los que más o menos medio sabemos montar para que la persona que tiene el principiante vaya en un caballo mucho más confiable o le dé más confianza o se sienta más tranquilo y al final terminamos muchas veces diciendo el que me tocó, sea lo que sea. Sí, no, yo lo entiendo. No hay muchas opciones, pero sí, tienes toda la razón. La idea es ir encontrando uno su camino, su paso, su gusto. Exactamente. Sí. Exactamente, yo creo que a eso, pues mejor dicho, mi experiencia me dice que en un momento dado, en esa actividad, pues digamos, a mí me ha pasado incluso en mi trabajo, ¿cierto? Generalmente las personas creen que las escuelas son como el patio de atrás de una escuela de equitación, ¿cierto? Entonces que solamente importan los que tienen sus caballos propios, los que traen caballos de Europa, los que no sé qué, y una cosa y la otra. Pero resulta que no, eso depende de cada uno, ¿cierto? Entonces, lo que yo he tratado de hacer siempre y lo que les recomiendo a ustedes es precisamente eso, es ir siempre dando un pasito adelante, no quedándose como en lo que me dieron, eso es lo mejor, ¿no? Hay muchísimas más opciones. Y por ejemplo, en ese orden de ideas, por ejemplo, cuando les hablaba de los atuendos, cuando yo vivía en Medellín, nos pasaba una cosa muy particular. Y es que las mujeres, cuando iban espectacularmente bien vestidas, pero no con la ropa adecuada. Peligrosamente vestidas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, cosas que pasaban, les iban con camisas, ¿cómo las llaman las mujeres? Strapless, ¿será? O más Sí. corticas o algo así. Entonces, pues se pasaban toda la cabalgata así, porque no podían. Entonces, ¿a qué horas van a manejar el caballo? ¿Sí o no? Sí. ¿Con qué mano la van a manejar si no podían? Otra cosa que pasaba, entonces y no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, entonces llevaban un sombrero súper bonito, pero resulta que el sombrero les quedaba grandecito, entonces toda la cabalgata teniendo el sombrero. Entonces son cosas que estéticamente pueden ser bonitas, pero no son prácticas. Y al final lo que se necesita es que sea práctico porque lo que prima es estar cómodo y seguro. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. A nosotros nos pasó en una ocasión que le dijimos a una chica, guarde su billetera en otro lado porque la va a perder. Y no había pasado 10, y ella la puso en su bolsillo de los jeans atrás y lo va a botar, y efectivo, media hora después ya había perdido la billetera. Por supuesto, y así es. Entonces, por ejemplo, montar con tacones, no, ¿cierto? En ese sentido, eso es lo que yo les digo, por ejemplo, hay que legislar un poco, entonces hay que hacer, eso es una cosa sencilla, es hacer un checklist y zapatos cómodos, no de suela no tacones, de un tacón bajito, de suela ojalá no muy lisa, pantalones, lo ideal no son, los blue jeans son terribles para montar, no sé si a ustedes les ha pasado que todas esas costuras empiezan a tallarle a uno. Tan lindos. Exactamente, entonces ojalá pues que la gente en ese sentido pues cree una conciencia y arranque ojalá tener su equipo, unas polainas buenas, unos buenos zapatos,
unos chaps, unas camisas, venden, para las mujeres venden unos brasieres especiales para que puedan montar tranquilas, cosas de ese estilo, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, con Caro me ha contado pues que en ese camino les ha ido tocando como ir un poco buscando la seguridad, entonces que ya tienen cascos, pues que buscan cascos, ojalá que cada uno tenga el suyo y compres en uno bueno, ¿sí me entiendes? Es que montar a caballo es una delicia, pero pues indiscutiblemente hay unos riesgos. Sí. Tú hablaste de la silla. Yo hace unos años pensé en comprar una silla. Fui a las talabarterías ahí en la 13, que hay una gran diversidad de sillas. Estuve en Troya y dije, bueno, ¿cómo elegir la silla? Ok, esa es una súper pregunta. Súper pregunta. Bueno, entonces, pues, ¿cómo elegir la silla? Lo primero que deben saber, y si lo saben, pues se los recuerdo, y si no, os digo, las sillas tienen tamaños en pulgadas, ¿cierto? Digamos que generalmente uno, pues digamos para personas como lo común de nosotros, usamos entre 16 y medio y 17 pulgadas. Ese es el tamaño más o menos estándar para una silla para un promedio de personas como somos nosotros. ¿Cierto? ¿Y qué tipo de silla elegir? Pues también entra mucho a participar es, Juan, qué tipo de caballos te gusta montar, ¿cierto? Obviamente, digamos que para paseos largos es mejor usar sillas como de paseo, existen sillas especiales para eso. Hay unas que se llaman tereques, otra que se llama Galápagos, hay otras que se llaman sillas españolas o lusitanas. Bueno, hay infinidad de sillas, ¿cierto? Yo pues he ido varias veces, muchas veces, y digamos que generalmente asesoro muchos clientes míos para comprar sillas, pero obviamente para deporte. Pero normalmente lo que hacemos es que generalmente las llevamos y se las probamos al caballo, porque no solamente es la comodidad de uno, sino también la del caballo. Que no se le apoye en la cruz al caballo, porque si no el caballo va a estar incómodo, se va a pelar la cruz y va a ser terrible para él. Entonces es un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Pero yo definitivamente creo que en un momento dado lo más cómodo sería tener su propia silla. Yo sé que ustedes, por sus cabalgatas, pues hacen unas, ahí me contaron que en Villavicencio, en otras en lados, pues en partes lejanas. Yo lo entiendo, pero el día que ustedes monten en una silla propia, buena, cómoda y que realmente sea para lo que ustedes la necesiten, cambia la montada a caballo. Ese día no van a querer volverse a bajar de un caballo. Ok, gracias. Ok. Mucho. Juan, entonces para ir ya cerrando la charla, ya llevamos ya hora y 20 casi. Perfecto. Eh, Juan, ¿cómo encontrarte? ¿Qué datos, qué redes sociales manejas? Pues hombre, yo pues a través de acá, con mucho gusto, lo que les pueda ayudar. Yo pues también el que quiera puede anotar ahí mis datos si quieren, yo se los puedo dar y con mucho gusto lo que les ofrezca. Con mucho gusto pues les puedo ayudar en lo que se les ocurra. Claro que sí. Estamos en Escribir Bogotá. ahí. Listo, ya les voy a... Estamos en Bogotá, ¿cierto? Yo vivo en Bogotá, sí señora. Okay. Importantísimo ese dato. Bueno, entonces mi nombre completo es Juan Fernando Sierra. Un segundito, vamos anotando. Tranquila. Ajá. Mi correo es juanfernando Sí. 0421 Juan Fernando 0421 @hotmail.com. @hotmail.com. Sí. Mi teléfono es 310 A ver, 310 829 829 1118. 1118. Listo.
¿Manejas redes sociales como LinkedIn o Facebook o algo por el Eh, estilo? no, pues digamos que bueno, esto es una cuña que voy a hacer. Aparte de mi trabajo como profesor, pues digamos que tengo la, el privilegio mejor de hacer las dos cosas que más me gustan en la vida. Y una es los caballos, indiscutiblemente, y la otra es el arte. Yo soy dealer de arte. Entonces, Wow. entonces pues trabajo con artistas y comercializo obras de arte. Entonces tengo pues una página en Instagram, por si quieren meterse pues ahí a mirar y también pues ahí voy a la orden con esto. Se Dale, llama cuéntanos. Juan Fernando Sierra En Instagram. en Instagram, sí señor. ¿Y tienes Juan alguna Fernando. foto que nos identifique de todos los Juan Fernando Sierra? Venga, yo miro. Esta es la foto mía en Instagram les digo cuál es. Es es una foto con varias obras de Una foto con varias obras de arte. sí, como en una sala, pues como de una casa, con varias obras de arte ahí al final. Ahí está. Esa es la foto mía. Perfecto. Perfecto. Entonces ahí están mis contactos, lo que se les ofrezca con mucho gusto. Muchísimas gracias pues por toda esta oportunidad. Es interesante, pues yo creo que al final se sacan buenas conclusiones pues para ustedes que les gusta. Y si lo hacen de una buena manera, seguro que les va a ir mucho mejor, van a pasar bastante mejor, van a correr menos riesgos, van a disfrutar más. Gracias, no, todo muy útil. Claro que Excelente, me sí, alegro. Juan. Claro que sí, Juan. Y ya que, pues, que no sea la única vez que nos veamos, sino que sean muchas Más. más. Claro que sí, muchas gracias y pues obviamente No, cuando me inviten nuevamente con mucho gusto. Ahí muchas estaré firme. gracias a ti. Gracias, muy amable. Muchas Nada, gracias a con mucho ti gusto, muy queridos. y Gracias, muchas Juan. gracias a todo el auditorio. El auditorio quiero avisarles las próximas charlas que vamos a tener. El, el día 16 de mayo vamos a tener una charla con un herrero sobre el tema del cuidado de los cascos. Y la otra, esa sí la tengo, les debo la fecha, pero esperamos que haya otra antes del 16. Les estaré avisando oportunamente por los medios electrónicos de Cabalgantes. ¿Sí? Entonces, Perfecto. A Juan, mil y mil gracias. A todos muy amables por este tiempo que compartimos y nada, un abrazo grande. Muchas gracias por todo. Muchas Gracias gracias. a todos también. Chao, gracias. Chao, Gracias. gracias. Por participar. Gracias, Juanfer, Gracias por por participar. conectarte. Sí, gracias. Ay, Muchas gracias. Vale, un chao. abrazo. Chao, gracias. Chao.